Bien, comenzaremos con el dictado de la primera parte de la primera unidad del módulo 1. Dentro del sistema nervioso, nos meteremos de lleno en el estudio del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquella parte del sistema nervioso que controla las funciones viscerales del cuerpo y puede rápidamente controlar la presión arterial, la motilidad y la secreción gastrointestinal, el vaciado de la vejiga, la sudoración, la temperatura corporal y muchas otras variables y funciones de la homeostasis, y también dar una respuesta alostática eficiente y rápida. Vale aclarar, para no confundir las clasificaciones que vimos en el audiovisual anterior, la clasificación anatómica del sistema nervioso en central y periférico, y después vimos una clasificación más relacionada con la funcionalidad en sistema somático y sistema nervioso autónomo con sus dos ramas. Aclaro esto porque a veces tendemos a confundir y creer que el sistema nervioso autónomo forma parte exclusivamente del sistema nervioso periférico, y no es así. Son dos clasificaciones separadas. El sistema nervioso autónomo tiene un componente periférico y también tiene un componente central. El componente central del tejido nervioso autónomo lo vamos a encontrar representado en el hipotálamo, en el tronco encefálico y en la médula espinal. Si bien centros cerebrales superiores, como pueden ser la corteza límbica o parte de la corteza cerebral, podrán influir en el sistema nervioso autónomo enviando señales al hipotálamo o a algunas áreas inferiores, pero recordemos que una característica fundamental del sistema nervioso autónomo es que tiene un comportamiento involuntario. Bien, vamos a comenzar repasando la estructura de un sistema de información. Vamos a poder después extrapolarlo al sistema endocrino, pero nos vamos a referir ahora exclusivamente a lo que es el sistema nervioso autónomo. Todo estímulo, toda información procedente del medio externo o así del medio interno va a generar información que va a ser captada por receptores específicos y especializados y van a generar un estímulo aferente de ingreso que va a viajar por una vía sensitiva sensorial, ¿sí?, por los axones nerviosos, y va a llegar al centro integrador. Este centro integrador sería el componente central del que les hablé recién en el sistema nervioso autónomo. El centro integrador procesa, genera una respuesta integrada que va a salir mediante una vía motora, que también va a tener inervación glandular, hacia este estímulo deferente, hacia el órgano ejecutor. El órgano ejecutor puede ser el músculo liso, puede ser en este caso el músculo cardíaco o puede ser una glándula. Este sistema nervioso autónomo que funciona según este esquema va a estar en íntegra relación con el sistema endocrino. Vamos a ver que de hecho parte del sistema endocrino, como pueden ser las células secretoras de la médula suprarrenal, derivan embriológicamente del tejido nervioso. Por lo tanto, van a tener muchas analogías a las neuronas autónomas. Bien, el sistema nervioso autónomo entonces está encargado de la regulación visceral. Va a tener dos ramas o dos segmentos, dos fases de acción, dos facetas. El sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Para no significa que frene al simpático, sino que es paralelo. Bien, hago esta aclaración porque generalmente es un término que produce confusión. El sistema nervioso simpático, entonces, es aquella rama del sistema nervioso autónomo que va a preparar al organismo
para situaciones de estrés, situaciones de huida, situaciones en aquellas que el organismo necesita una respuesta vigorosa para priorizar la vida frente a un estímulo que se considera amenazante. Este estrés puede ser físico, externo, o también estrés psicológico. La respuesta simpática va a ser inespecífica, ¿sí? Muchas veces podemos pensar en alguna situación estresante, como puede ser rendir un examen, donde no hay un estímulo externo amenazante hacia nuestra vida, sino que es un estímulo, un estresor psicológico, y la respuesta simpática es la misma: taquicardia, sudoración, etc. Asimismo, si nos persiguiera un depredador, pensemos que esto es un proceso evolutivo. El hombre de las cavernas dependía de poder huir de los depredadores para conservar la vida. Entonces se activaba este sistema de estrés o de huida. La respuesta adaptativa es entonces la misma, la que vamos a encontrar para el estrés psicológico y para el estrés físico, como podría ser un estrés físico o una situación de ejercicio o una situación de algún estresor externo. Entonces, mediante la evolución se han ido generando estos mecanismos de autorregulación neuroendocrinas de activación que tienen que ver con el sistema nervioso principalmente simpático. La otra faceta del sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es un sistema que se va a activar y que va a tener una función principalmente en aquellas situaciones de ahorro energético y de producción de energía. Es decir, es un sistema anabólico, a diferencia del simpático, que es un sistema catabólico. ¿Qué situaciones van a verse favorecidas por el sistema nervioso parasimpático? Todas aquellas donde se priorice, por ejemplo, la función digestiva. ¿Por qué? Porque la energía que vamos a obtener de los nutrientes la vamos a obtener gracias a la funcionalidad del aparato digestivo. Este sistema parasimpático podemos ejemplificarlo con algo de la vida diaria, cuando, por ejemplo, terminamos de comer el domingo después del asadito, y todas las funciones biológicas que no tengan que ver con la obtención de energía van a verse en detrimento y se van a activar aquellas que nos van a permitir, en este caso, la digestión, ¿sí? Todo el peristaltismo, la secreción glandular digestiva, va a estar priorizada. El volumen minuto cardíaco va a estar dirigido a ese sistema. Nos va a dar sueño y otro tipo de funciones que no tienen que ver con la obtención de energía. Hay un tercer grupo, una tercera faceta del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico, del cual yo no voy a hablar, pero sí les proponemos que lo busquen en la bibliografía, porque va a ser un tema importante para los teóricos que vendrán más adelante. Todo el sistema nervioso autónomo, como mencioné recién, interactúa de manera recíproca entre sí. No es que una rama estimula lo que el otro necesariamente inhibe, siempre están interrelacionados, y a su vez todo el sistema autónomo en estrechísima relación con el sistema endocrino, es decir, con el sistema que también va a colaborar en la regulación y en el control de las funciones homeostáticas. Bien, el sistema nervioso, entonces vamos a empezar a hablar un poco de cómo se esquematiza este sistema nervioso autónomo. Les dije recién que tiene una parte central que va a estar representada por el hipotálamo, el tronco encefálico y o la médula espinal, y por una parte periférica que está conformada por nervios. Estos nervios en el sistema autónomo, a diferencia del somático, tienen la característica de ser bipolares.
es decir, que están formados por dos neuronas. Una primer neurona, que va a nacer en el núcleo central, la vamos a llamar neurona preganglionar y es una neurona mielinizada, es decir, que tiene una velocidad de conducción rápida y va a llegar a un ganglio. En ese ganglio va a ser el traspaso de información a través de una sinapsis, el relevo a la segunda neurona de este nervio bipolar, que la llamaremos neurona postganglionar. Y generalmente son neuronas no mielinizadas que poseen una conducción más lenta del estímulo nervioso. El sistema nervioso simpático va a tener su origen central en la médula espinal. Podemos verlo en el diagrama. Y sus núcleos se van a encontrar entre los segmentos T1 y L2. Y desde aquí viajan a la cadena simpática paravertebral, que es donde vamos a encontrar los ganglios de relevo, y desde allí finalmente a los tejidos y órganos periféricos. En cambio, el sistema nervioso parasimpático va a tener el origen de sus fibras en el tronco encefálico. En el tronco encefálico, puntualmente en el núcleo de algunos pares craneales, como son el tercer par, el séptimo par, el noveno y el décimo. Y de allí va a salir el axón junto con el nervio craneal. Y además también puede tener su origen en la médula espinal, en la región sacra, y va a salir de allí las fibras parasimpáticas junto con los nervios pelvianos. Aquí es muy importante resaltar la funcionalidad del nervio neumogástrico o vago, que es el décimo par craneal, ya que representa más del 75% de la actividad parasimpática, inervando al corazón, a los pulmones, al esófago, estómago, intestino delgado, etc. Bien, aquí podemos ver entonces la esquematización que les adelantaba recién, donde tenemos un componente central que origina a la fibra autónoma, ya sea tronco cerebral, tronco encefálico, perdón, médula espinal, etc. Vamos a ponerlo como componente central. Se genera entonces el nervio bipolar, el nervio formado por dos neuronas, ¿sí? Donde vamos a encontrar sí o sí un ganglio relevo en el trayecto. La neurona preganglionar del sistema nervioso simpático es una neurona corta, mielinizada, que encuentra su relevo rápidamente en el ganglio periférico. Allí se establece una sinapsis colinérgica, ya que todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, ya explicaré qué significa, y se genera la segunda neurona, la postganglionar simpática, que es una neurona larga, con un axón largo, que va a llegar y va a inervar a los tejidos y a los órganos periféricos. En este caso, esta neurona va a utilizar como neurotransmisor a la noradrenalina, es decir, que va a establecer una sinapsis adrenérgica. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, va a tener sus núcleos, como dijimos, en los núcleos de los pares craneales y en la médula sacra, y va a tener una neurona preganglionar larga. Es decir, que el órgano, el ganglio de relevo, va a encontrarse cercano a los tejidos que inerva la fibra parasimpática. También es una fibra colinérgica, la preganglionar. Allí se establece la sinapsis y la segunda neurona, la postganglionar parasimpática, es una neurona corta, ya que el ganglio está muy cercano a los tejidos, y cuando inerve a los tejidos va a seguir utilizando como neurotransmisor a la acetilcolina. Ahora nos meteremos a hablar un poco más de las características del sistema simpático. Y aquí es importante diferenciar dos conceptos que se verán con profundidad en el teórico de tejido excitable.
Por un lado, el concepto de neurotransmisor. El neurotransmisor es una sustancia química que es producida por, en este caso, la neurona y va a actuar como un mediador, como un mensajero químico a distancia para poder transmitir información, para poder comunicar una célula excitable con otra. Estos neurotransmisores van a depender de qué sistema los esté generando. Como dijimos anteriormente, las neuronas preganglionares de todo el sistema nervioso autónomo son colinérgicas, es decir, que para su sinapsis producen y segregan acetilcolina. En cambio, la neurona postganglionar va a utilizar un neurotransmisor distinto. En el sistema nervioso simpático va a utilizar adrenalina o noradrenalina y en el sistema nervioso parasimpático va a utilizar aún acetilcolina. Por otro lado está el concepto de receptor. El receptor es una estructura que se encuentra en la membrana postsináptica, es decir, en la célula siguiente. Y es aquella estructura que se va a unir al neurotransmisor para recibir esta información, que puede ser de distintas naturalezas, excitatoria, inhibitoria, pero es importante resaltar que los receptores tienen especificidad, es decir, son específicos para el neurotransmisor para el que fueron creados. Entonces, vamos ahora a hablar justamente de estos receptores, es decir, en las estructuras que van a recibir al neurotransmisor, es decir, en la estructura postsináptica. Los receptores adrenérgicos, es decir, aquellos que actúan o interactúan con la noradrenalina y con la adrenalina, es decir, con las catecolaminas, van a poder ser de dos tipos, receptores adrenérgicos alfa y receptores adrenérgicos beta. Los receptores adrenérgicos alfa son estimulados por ambas catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, y se subclasifican en dos tipos, alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 los podemos encontrar en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en la piel, en el intestino, etc. Y los alfa 2 los podemos encontrar en diversos órganos y la estimulación de los receptores alfa van a generar vasoconstricción, dilatación del iris, contracción de los esfínteres, contracción de los músculos piloerectores, ¿sí? Básicamente son estímulos de contracción. En cambio los beta, que se pueden subclasificar en beta 1, beta 2 o beta 3, los vamos a encontrar que tienen mayor acción estimulativa a través de la noradrenalina, perdón, a través de la adrenalina, no tanto de la noradrenalina, y los vamos a encontrar distribuidos en varios tejidos. Los beta 1 principalmente en el corazón y en el tejido adiposo, los beta 2 en el músculo liso también de los vasos sanguíneos, en la piel, en la mucosa bronquial, es decir, en el músculo liso bronquial, en el tracto gastrointestinal, en la vejiga, etc. Los beta 3, no todos los autores hablan de ellos, no tienen una función todavía demasiado conocida, sabemos que se encuentran en el tejido adiposo, pero no nos vamos a detener mucho en ellos. La estimulación de los receptores beta 1 va a producir entonces un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción miocárdica, es decir, del inotropismo. La estimulación de los beta 2 va a producir vasodilatación en el músculo esquelético, broncodilatación en el músculo liso bronquial, relajación uterina, termogénesis y glucogenólisis. Por otro lado encontramos los receptores del sistema parasimpático. El sistema parasimpático, tanto en la neurona preganglionar como en la postganglionar, utiliza acetilcolina como neurotransmisor. Los receptores colinérgicos hay de dos tipos, nicotínicos
y muscarínicos. Los nicotínicos los vamos a encontrar en los ganglios del sistema nervioso autónomo y en la placa motora, que es tema de próximos teóricos, pero básicamente es aquel sitio donde la motoneurona alfa hace contacto con el músculo esquelético. Allí encontramos receptores colinérgicos nicotínicos. Y los muscarínicos los vamos a encontrar en el músculo liso, en todas las células efectoras postganglionares del sistema parasimpático y en algunas células efectoras del sistema simpático también. Porque si bien les dije que todas sus neuronas postganglionares son adrenérgicas, hay algunas excepciones muy puntuales donde el sistema nervioso simpático en su terminal postsináptica postganglionar utiliza acetilcolina. Son ejemplos muy puntuales como las glándulas sudoríparas, el músculo piloerector, donde va a tener receptores de este estilo, es decir, muscarínicos, ¿sí? Porque va a utilizar acetilcolina. Los muscarínicos podemos subclasificarlos en dos grupos. Por un lado los impares, M1, M3 y M5, y por otro lado los números pares, es decir, el M2 y el M4. Si hilamos fino, podemos decir que los impares producen respuestas de estimulación, es decir, por ejemplo, la broncoconstricción en el músculo liso bronquial. En cambio, los pares van a producir respuestas inhibitorias, como puede ser la bradicardia, un inotropismo negativo, etc. Esto es hilar un poco más fino, pero es importante para que vayamos haciéndonos un pantallazo de cómo actúa el sistema nervioso parasimpático. Bien, antes de continuar, quiero destacar que toda esta clase ha sido armada con el capítulo 10 del libro de Guyton. Este libro lo van a encontrar en la bibliografía principal de la cátedra. Es el autor que nosotros les proponemos para estudiar este tema. Igualmente ustedes, para profundizar, podrán seguir con este autor o utilizar cualquiera de los autores que están dentro de la bibliografía principal de la cátedra. Esto queda a gusto y criterio de cada uno de ustedes. Nos vamos a meter ahora en un tema que vamos a ver un poco por encima, ya que si bien tiene algo de relación con la fisiología, vamos a intentar destacar solamente dos conceptos que nos van a servir mucho para esta materia y también para materias que tendrán el año que viene. Dentro de las interacciones farmacológicas vamos a hablar del concepto de agonismo y del concepto de antagonismo. ¿Qué es un agonismo farmacológico? Un agonismo farmacológico es una interacción, una relación que se da entre un fármaco administrado al paciente que se comporta de manera similar a los neurotransmisores, en este caso del sistema nervioso autónomo. Este agonismo puede darse con el sistema nervioso simpático o puede darse con el sistema nervioso parasimpático. Cuando el fármaco tiene una estructura similar a las catecolaminas, va a estimular receptores adrenérgicos, es decir, del sistema nervioso simpático. A esos fármacos los llamamos agonistas simpáticos, agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos, es decir, que se mimetizan con el sistema nervioso simpático ya que estimulan sus receptores. Cuando el agonismo se establece con el sistema nervioso parasimpático, los llamamos fármacos agonistas parasimpáticos o parasimpáticos miméticos o también agonistas colinérgicos. El concepto que podríamos llamar opuesto es el antagonismo farmacológico. El antagonismo se establece cuando el fármaco bloquea o impide la acción del sistema nervioso simpático o parasimpático o cuando actúa de manera opuesta. Cuando el antagonismo se establece con el sistema nervioso simpático, decimos que ese fármaco es un antagonista adrenérgico. Y cuando el antagonismo
se establece con el sistema nervioso parasimpático, hablamos de un antagonista parasimpático. También lo podemos llamar anticolinérgicos y antiadrenérgicos. Es importante que nos hagamos la idea de que estos dos sistemas, simpático y parasimpático, que tienen una actividad interrelacionada, poseen una actividad constante. ¿Qué quiere decir que tengan una actividad constante? Que todo el tiempo están descargando sobre sus órganos efectores un grado de estímulo. Ello permite que en un momento dado la actividad de cada uno de estos sistemas pueda aumentar o disminuir sin partir desde el cero. Es decir, por ejemplo, vamos al caso del músculo liso de los vasos sanguíneos, se encuentra en un estado de semicontracción permanente. Gracias a estar en semicontracción, la contracción o el radio del vaso puede aumentar o puede disminuir. Si partiéramos del cero, sería mucho más lento el proceso y menos efectivo. Entonces, saber que ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, tienen una actividad constante sobre sus órganos efectores, y esto se conoce como tono simpático o tono parasimpático. A partir de ese estado constante de tono autónomo, podemos además encontrar una descarga, es decir, una liberación de neurotransmisores, una estimulación masiva de cada rama en situaciones que así lo requieran. Por ejemplo, la activación del tono simpático, la descarga adrenérgica masiva, la vamos a encontrar en aquellas situaciones, como mencionaba más temprano, que tienen que ver con el estrés físico, el estrés psicológico, y que ponen en marcha todas las condiciones necesarias para poder huir, para poder cuidar al organismo de ese peligro o ese estímulo que se considera peligroso. Es decir, que nos va a permitir llevar a cabo una actividad enérgica. Es una reacción de alarma, una reacción vigorosa. Pensemos ejemplos: la estimulación de las propiedades del corazón, que lata más rápido, que lata más fuerte, que se produzca la broncodilatación para poder respirar y ventilar más veces por minuto, la sudoración, la estimulación del músculo del iris, etc. Todas reacciones que permitan la huida o la respuesta al estrés. Por otro lado, la activación del tono parasimpático va a estar relacionado con aquellos procesos, como les dije, que tienen que ver con el descanso y siempre orientados al ahorro energético o a la obtención de energía. Aquellos signos de descarga parasimpática grandes, ¿sí?, masivas, tienen que ver con respuestas generalmente que pueden tener que ver con un estímulo doloroso, y pueden ser las náuseas o los vómitos, porque la sobreestimulación gastrointestinal, el aumento del peristaltismo intestinal que puede terminar en diarrea, ¿sí?, la enuresis, es decir, la incontinencia urinaria, la defecación, y muchas veces también en esta descarga parasimpática vamos a encontrar signos y síntomas del aparato cardiovascular, como pueden ser la hipotensión y el síncope. Es decir, el paciente o la persona se asustó o sufrió algún tipo de estímulo que produjera la descarga parasimpática, puede sufrir, por ejemplo, un desmayo. Con incontinencia de esfínteres sería un buen ejemplo de activación masiva. Bien, para ir finalizando con este tema, les proponemos al alumno que ahora, gracias a la bibliografía que le hemos prestado, puedan buscar cómo influye tanto la rama simpática como la parasimpática en los distintos órganos y en los distintos sistemas del organismo. Algunos ejemplos los he dado mientras hablo, pero podrán ustedes buscar y ampliar esta información para poder después conversarla en la videoconferencia. Muchas gracias.